Toda tuya la sala, amiguita. Bienvenida. Gracias por estar en este congreso de que se escuche fuerte mi grito. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Ay, gracias, mi amiga querida. Bueno, es de verdad, me siento pues muy privilegiada, un gran honor para mí estar participando contigo en este primer congreso que haces así en línea. Me encanta de verdad todo lo que haces. Ya sabes que yo te admiro muchísimo, Maite. Y pues gracias por la invitación, gracias a todos los que están aquí. De verdad que estoy muy contenta y pues felicidades por todo esto que estás haciendo, Maite. De verdad es un éxito como todo lo que haces. Gracias. Y bueno, vamos a empezar. Pues es un tema, pues, ¿qué te puedo decir? Muy, muy difícil. Yo creo que es de los temas más difíciles que vivimos los que estamos pasando por un duelo por suicidio, ¿no? Yo creo que de todos los duelos, el duelo por suicidio es algo que se identifica por esta culpa y es la diferencia que hay entre los otros duelos, ¿no? Casi siempre es el compararlos. Yo pienso que el duelo, por así decir, por un hijo, que es lo que a mí me está tocando vivir, pues es muy parecido en todos los duelos, ¿verdad? Pero cuando es un duelo por suicidio, siempre hay estas características que viene siendo la culpa. Entonces, aquí vamos a hablar lo que es la culpa en el duelo por suicidio principalmente, pero como dice Maite, yo creo que entra en el duelo, pues, en muchos tipos de duelos y sobre todo en el duelo de los hijos. Yo creo que viene mucho la culpa acompañada. Y, y bueno, pues yo lo que les quiero decir de esto, ¿quién no ha sentido culpa de un duelo tan importante cuando es un duelo de un ser querido? Yo que siempre, yo en vivir este duelo, yo les veo la evidencia y de todo lo que yo he visto en la posvención, que es en los grupos de duelo por suicidio, ¿no? Y yo creo que yo tardé ese tiempo. ¿Por qué? Porque yo tuve como una despedida con mi hijo. Siempre le había hecho todo, siempre le dije todo, ¿no? Y tuve la tan pronunciada, viene, llega, te aterriza y te golpea fuertemente, ¿no? ¿Qué es la culpa? Yo creo que hay que ver primero qué es la culpa y es una falta y un delito que se comete a una persona voluntariamente. Eso viene siendo la culpa. Y yo creo que cuando sentimos eso, nadie de los que está aquí, los que estamos viviendo un duelo sobre todo por suicidio, yo creo que ha hecho algo con toda la voluntad, con toda esa responsabilidad de hacer ese daño, ¿no? Para sentirnos culpables, porque eso viene siendo realmente la culpa, pero la culpa a veces nos llega, que viene siendo mucho también del ego de cada persona, ¿no? De lo que tú has vivido, de lo que tú has como que tus procesos, si has tenido otros duelos, tus pérdidas. Y pues entre más grande esté ese ego, que a veces llega, es donde llega más la culpa, ¿no? Donde el ego llega y te condena, te está diciendo, pero que no te estás dando cuenta de lo que está pasando, cómo puedes estar tan tranquila, tan a gusto cuando se acaba de morir tu hijo, cuando estás pasando por esto, y es cuando empieza toda esa serie de enredos que nos hace y esos juegos sucios que nos hace la mente, ¿verdad? Que yo creo que muchas veces nos sentimos culpables por todo, hasta por no habernos dado cuenta. Yo creo que principalmente en un duelo por suicidio, los padres somos los principales responsables de la muerte del hijo. ¿Por qué? Porque somos los que cargamos con esas responsabilidades de que nace nuestro hijo. ¿Quién lo va a cuidar? Los padres. Entonces, toda la responsabilidad cuando muere un hijo, sobre todo en el suicidio, voltean a vernos. ¿Cómo es posible que como padre no te hayas dado cuenta? ¿Cómo es posible que no lo hayas podido salvar? ¿Cómo es posible que tu hijo se haya querido morir si tú como padre le diste todo, por ejemplo, ¿no?
Entonces ahí es donde entra ese juego de la culpa, de sentirnos no suficientes, en este caso como padres, como decir, no me tuvo la confianza para decírmelo, y si me lo dijo, no me tuvo no tuvo esa felicidad para quedarse en este mundo, para darse cuenta de mi dolor, para yo haber tenido las herramientas para que podía haber seguido viviendo. Entonces todas esas culpas empiezan a llegar y llegan, como les digo, van a caer de un momento a otro. A mí me tardaron en caer, pero de repente me di cuenta de que por qué no hice esto y por qué no me di cuenta y por qué y por qué. Y también llega ese como que ese enojo que es también muy, pues muy común, muy normal en el duelo por suicidio, el enojarte y decir, ¿por qué no me tuviste esa confianza de decírmelo? ¿Por qué, por qué no me pediste ayuda? ¿Por qué me dejaste? Simplemente el por qué me dejaste sola, ¿no? Y yo creo que eso es una parte bien difícil donde la culpa siempre va a entrar a desgarrarnos. Porque es lo que hace. ¿Qué hace la culpa? El desgarrarte, el hacerte vulnerable, el hacerte eh, que de verdad no tienes más herramientas más que el sentir ese vacío, ese dolor, eso que te está calcomiendo, ¿no? Yo muchas veces lo he comentado, yo creo que a muchas personas nos pasa que a veces puedes estar muy en paz, muy tranquilo, en tu proceso de duelo, en esos momentos que a veces te cuestas a dormirte una siesta, que estás tranquilamente y de repente de la nada te va a despertar una voz que te va a decir, ¿sí estás captando que tu hijo se suicidó? Y ahí es como que ese desgarro, que yo digo que es donde entra, que ahí donde nos habla el ego, ¿no? Es como que esa conciencia que te está diciendo, ¿cómo puedes estar tan tranquila en tu vida si te murió tu hijo, ¿no? Si se suicidó tu hijo. Entonces, es ese sentir que de verdad lo tenemos que vivir. Cuando tú sientes culpa, no todo es malo en la culpa. A veces son sentimientos y emociones que tenemos que vivir, que tenemos que llorar, que tenemos que sentirlas y no taparlas eh, con una película, con agarrar el celular y ponernos a hacer otra cosa, con el trabajo, con distracciones. A veces tenemos que tener ese tiempo como es a veces cuando estamos acostados, cuando nos vamos a dormir, cuando ese tiempo que está en silencio, que la mente se pone en paz y decir, a ver, ¿qué me está diciendo la culpa? Porque la culpa también no todo es malo, la culpa también viene a enseñarnos dónde cometimos ese error, dónde no nos dimos cuenta, pero ahí va otra cosa. Cuando decimos, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese momento no podíamos haber hecho nada diferente. En ese momento nosotros no teníamos las herramientas, como siempre lo digo, que tenemos ahora. Nosotros no teníamos ni siquiera el conocimiento de lo que son, por ejemplo, las señales de la prevención, las señales que están viviendo los jóvenes que están pensando, por ejemplo, en quitarse la vida. Nosotros como padres a veces no sabemos. Y no nomás estoy hablando como padres, yo creo que también los hermanos, ahí entra mucha culpa en los hermanos, de cómo el hermano no pudo hacer nada, cómo el mejor amigo, cómo si tenía pareja, la pareja no pudo hacer nada. Entran muchas personas en un duelo por suicidio, entran muchas personas que van a sentir esa misma culpa. ¿Por qué? Porque no nos dimos cuenta, porque no pudimos cambiar la situación. Y a veces les pregunto, por ejemplo, a veces sí no podemos ni siquiera cambiar y salvarnos a nosotros mismos, cambiar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en un momento dado, cuando estamos en una crisis, por ejemplo. ¿Cómo podemos pensar que nosotros podemos salvar una vida? ¿Cómo podemos pensar a veces que podíamos haber hecho todo para que ese momento no hubiera pasado y que no se hubiera muerto? A veces es muy difícil porque ni nosotros mismos tenemos esas herramientas para salvarnos a nosotros mismos de X cosa. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a ser más compasivos con nosotros mismos. Pensar que si no pudimos hacer muchas cosas fue porque no teníamos el conocimiento, no teníamos las herramientas en ese momento.
pero ahora tenemos esas herramientas, ahora tenemos conocimiento y ahora podemos hacer muchas cosas por la gente que nos está acompañando, que está a nuestro alrededor. Entonces, ahí es donde entra la culpa. Como les decía ahorita, es algo que es voluntario, es cuando tú quieres hacer algo voluntariamente y lo haces y por eso viene la culpa. Yo creo que aquí, en un duelo por suicidio, sí somos como que responsables los padres principalmente por no haber podido salvar esa vida, pero en realidad era muy difícil habernos dado cuenta cuando no se tienen las herramientas en ese momento. Toda esa culpa que llega, todo ese ego que te está hablando, son cosas que no podías haber cambiado en ese momento, porque no pensabas como estás pensando ahora, porque no lo sabías, porque a lo mejor si viste triste a tu hijo, pensaste que se le iba a pasar, porque a lo mejor te confiaste en que estaba bien, porque pensaste que ya estabas haciendo todo lo que estaba en tus manos y ya no había más, por tantas razones. Si no lo hicimos es porque en ese momento de verdad no teníamos las herramientas. Por eso siempre les digo, cuando llegue esa culpa, hay que realmente analizarla. ¿Realmente tú querías que tu hijo muriera? Claro que no. ¿Realmente el hermano quería que eso pasara? Tampoco. Ni el mejor amigo. A veces se callan, por ejemplo, los amigos que saben, que les dicen algo y te callas como amigo porque piensas que a lo mejor no va a pasar, se le va a pasar, que a lo mejor es algo que está exagerando, porque no sabes del tema, porque no sabemos qué hacer cuando se nos presentan estos temas. Por eso llega esa culpa, pero yo siempre he pensado que si nos ponemos a analizar realmente, nadie de los que están aquí quería que pasara eso. Y eso de lo que te sientes tú culpable, yo creo que ahí es donde estás. Uno como juez se juzga mucho más duro que si tú tuvieras una persona contándote tu historia, tú le vas a decir, tú hiciste lo que podías, tú no tienes la culpa de lo que pasó. Pero cuando se trata de uno mismo, ¿qué nos decimos? Claro, tú podías haberlo salvado y no pienses lo contrario, porque tú podías haberlo salvado. Tú no te diste cuenta de esto, tú no hiciste eso en ese momento. Entonces, cuando pasa todo eso, realmente nosotros somos unos jueces muy duros. Lo somos. Y ahí es donde yo pienso que hay que tomarnos un espacio para realmente analizar realmente qué somos culpables y qué no. Porque tal vez sí fuimos culpables de algunas cosas. Y ahí es donde la culpa viene a enseñarnos esto, fuiste culpable. Esto no debiste haber hecho en ese momento, porque lo hiciste consciente. Y ahí es donde vamos nosotros a analizar y empezar a cambiar y decir, bueno, la culpa me está enseñando, por ejemplo, que no debía haberlo dejado solo ese día, si se sentía mal, si se sentía así. Ahora hay que tener más precaución. Si la culpa te está enseñando, tú debiste de haber hablado ese día con él cuando te dijo esto y no lo hablaste por miedo, a lo mejor porque tenías terror de que pudiera pensar, podías darle ideas de que se suicidara o podías haber malinterpretado tus preguntas. Te está enseñando ahora hay que preguntar. Ahora hay que ir más allá de lo que tú hiciste en ese momento o de lo que tú no hiciste en ese momento. Y yo creo que ahí es donde nos deja mucho aprendizaje también el sentirnos culpables a veces de X situaciones. Nos enseña mucho más de lo que nos va a hacer sentir mal. Hay que agarrar lo bueno de eso, que es el aprendizaje que te está enseñando para no volver a repetir los errores que cometimos. Yo creo que aquí es bien importante darte cuenta que todos cometemos errores.
que no existen los padres perfectos. El mundo culpa que somos humanos. De aparte también hacer y tal. Yo creo que todos podemos cometer errores. Y la culpa nos viene a enseñar realmente muchísimas cosas que a veces en ese momento no las entendemos. Siempre hay un juicio moral ante nosotros mismos. Y eso tenemos como que quitarlo. Es de verdad, la culpa viene a hacernos sentir devastados, nos puede hasta llegar a ser unas personas que nos hagamos amargadas cuando vivimos dentro de la culpa. Y yo creo que eso hay que aprender, como les decía ahorita, el perdón, ahí es un gran trabajo, también a trabajar sobre ese ego que a veces te está diciendo cosas y te está diciendo cosas malas y malas y malas, que el ego está bien hasta cierto punto, pero cuando ya te empiezas a hablar mal de algo que pasó y que sigue siendo, diciendo y diciendo, yo creo que ahí hay que empezar como que a separar eso, decir, no, eso no fue así, no soy culpable de todo lo que pasó, no soy culpable de X situación y empezar a tomar las cosas con más claridad y no con ese dolor que a veces trabajamos la culpa en el duelo, sobre todo en un duelo por suicidio, hay mucho dolor, muchas preguntas en el aire y todo eso que no podemos contestarnos, a veces se convierte en culpa. Y el aprender a manejar todo esto, yo creo que es bien, bien importante en un duelo. Es lo que realmente hace la diferencia de empezar a ver la vida de otra manera o a quedarte estancado en ese dolor para siempre. Porque el dolor de un duelo, sobre todo que yo les estoy hablando desde mi experiencia, que es de un hijo, el duelo por suicidio de un hijo, yo creo que es para siempre. Aprendes a acomodar ese dolor y la culpa es algo muy importante porque la culpa no nomás se va a ir y se va a ir para siempre, no, la culpa va y viene. Y así como va y viene el dolor, ese dolor que a veces nos va a desgarrar también va a venir con culpa. Entonces, aprender a manejar todo eso es lo que nos va a hacer realmente salir adelante. Siempre que me dicen, por ejemplo, yo no puedo salir, yo no puedo divertirme porque me siento culpable. A veces es como ese castigo de cuando sientes mucho dolor y de repente te sientes en un momento que te sientes tranquilo, que estás conviviendo y que de repente se te vienen carcajadas o se te vienen risas y esa voz que te dice, ¿cómo? ¿Cómo puedes estar feliz? ¿No? Si te murió un hijo, si tu hijo se suicidó. Entonces, en ese momento siempre hay que saber distinguir en o te vuelcas en ese dolor y dices, yo no puedo reírme, yo no puedo salir, yo no puedo divertirme, yo no puedo ni siquiera ser feliz, o realmente aprendes a manejar esos momentos, porque esos momentos siempre va a haber. Yo me acuerdo que algo que me preguntaba siempre era, yo voy a volver algún
algún día sonreír. A mí se me hacía de verdad algo increíble. Y yo decía, ¿algún día voy a volver a sonreír? Y yo quiero decirles, sí, claro que vuelves a sonreír. Vuelves a sonreír de una manera diferente, porque cada vez que vas a sonreír, va a venir a lo mejor ese recuerdo de tu hijo, va a venir en ese momento que estás sintiendo paz, que estás sintiendo una alegría por X Ya no situación, tienen. va a venir ese dolor. Y yo creo que el aprender a manejar esa situación también nos ayuda a seguir adelante, porque Ana Elsa, discúlpame, es que había alguien hablando y Apagó tu micrófono. es que se está deteniendo el internet, entonces se apagó tu micrófono también, una disculpa. no te preocupes, amigo. Y bueno, eso les decía de que vivir con estas situaciones, recuerdos, y no porque vengan esos recuerdos está mal que estemos sonriendo, que estemos sintiéndonos tranquilos. Yo creo que eso es algo normal y que tenemos que aprender a vivir con él y podemos, de verdad, se los digo, se puede vivir en un duelo por suicidio sin sentir culpa cuando le empiezas a trabajar y cuando te empiezas a dar cuenta que no todo lo podías hacer, que no somos dioses. Yo siempre digo, no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Y yo siempre, de verdad, creo fielmente en eso, que a veces hay cosas que no se podían cambiar, que hay veces que son cosas que así son porque venimos a aprender esas cosas y a lo mejor en ese momento teníamos a nuestro hijo enfrente y muchas señales y en ese momento no sabíamos. Por eso es tan importante todo esto que hace Maite, me encanta porque estás hablando mucho de esa prevención, de esas señales que hay que aprender a ver, que aunque no estemos viviendo una situación como la que estamos viviendo muchas personas en este momento de un duelo por suicidio, también debes de tener esa claridad que nos puede pasar y que hay que, ahorita con tanta información que hay, que tenemos que enterarnos de todo. Y claro, hay que estar alertas a muchas cosas, pero a lo mejor no vamos a poder tener el control de todo en esta vida. No lo digo nomás por un suicidio, sino que a lo mejor van a venir otras cosas que a lo mejor también nos van a hacer sentir culpables. Yo creo que la culpa como humano siempre va a estar presente de muchas maneras y hay que entender pues que no somos perfectos, que somos humanos. Y como les decía, yo creo que algo bien importante en la culpa, en el duelo por suicidio, es aprender a perdonarnos. Cuando nosotros nos perdonamos por todas esas fallas que tuvimos, empezamos a vivir de otra manera el duelo. ¿Se puede? Claro que se puede. Y también aprendemos a no sentirnos culpables cuando nos sentimos bien, porque también nos tenemos que sentir bien. Hay gente que nos ama, hay gente que tenemos por qué seguir adelante, tenemos muchas veces más hijos, tenemos una pareja y tenemos gente que nos quiere y no podemos quedarnos dando vueltas en un dolor, en un dolor, en una culpa, sintiéndonos que eso nos merecemos y que así tenemos que vivir porque nuestro hijo murió. Yo creo que también tenemos que vivir por todos los que nos quedan, porque yo siempre lo digo, que no porque vivimos esta desgracia, ya no vamos a vivir más desgracias. Yo creo que la vida es injusta y así como vivimos esto, podemos vivir otras cosas también muy feas que después nos podemos arrepentir de no haber valorado lo que teníamos en este momento. Y eso es muy importante, el valorar lo que tenemos ahorita, el darnos cuenta de lo que sí tenemos y no nomás de lo que ya no tenemos. ¿Por qué? Porque la vida
te puede cambiar de un día para otro. Te puede cambiar tu salud, te puede cambiar tu familia. Entonces, hay que valorar lo que tenemos para no volvernos a meter en esta culpa, ¿no? En este enredo que luego la culpa te agarra y te dice, ¿ves? No volteaste a ver a los otros que tenías. Te enfocaste a lo mejor en Entonces, creo que eso también, Maite, Oye, amiguita, tienes la manita quiero preguntar si la gente levantada. te está escuchando bien, porque nosotros estamos teniendo problemas técnicos de nuestro lado, pero quiero saber si Sí, la gente a ti te está escuchando bien. sí se Perfecto. escucha bien. Ah, perfecto, Excelente. perfecto. Estábamos preocupados, amiga, porque Sí se aquí escucha. estamos, es probablemente ahorita en el lugar donde estamos está habiendo una falla. Y si tú me das oportunidad, me gustaría mencionar una cosa. Este, Claro, claro. digo, yo conozco a Nelsa desde que murió mi hijo, yo buscando un video di con ella, pero yo sí quería comentar que, que cuando hemos vivido una muerte por suicidio, u- hemos perdido un hijo por suicidio, hemos vivido un trauma. O sea, tenemos que reconocer, porque hay gente que no se da cuenta de eso. Es una experiencia traumática, una experiencia que nos va a dejar una huella bastante grande, que es muy importante tratarla. Si yo no hubiera tratado eh, esta experiencia traumática, yo creo que no hubiera podido seguir adelante ni podría estar haciendo lo que estoy haciendo. Y creo que entre las participantes aquí está Marcela Tortorielo. Ella fue mi terapeuta y mi tanatóloga y ella me dio el tratamiento de estrés postraumático porque es muy difícil para una mamá, para un papá, para un hermano, sobre todo si viste alguna imagen perturbadora de alguien tan querido, ¿verdad? Entonces, lo que hablaban a Elsa de la compasión con nosotros mismos, es muy importante el cuidado porque vivimos una experiencia traumática. Perder a un ser querido es una experiencia muy fuerte. Perder a un hijo es una experiencia tremendamente fuerte. Y perder a un hijo por suicidio lleva un aspecto de muerte traumática, de muerte trágica, que es muy importante que entendamos que debemos atendernos, porque a mí me salvó la vida el tomar la terapia, porque si yo, no, yo estaba negada, la verdad, porque uno está en una especie de, y gracias a que mis amigas me forzaron y ellas me fueron pagando la terapia porque me forzaron, yo, salí a flote. Es muy importante reconocer que todos los que hemos vivido esta experiencia, hemos vivido una experiencia perturbadora y es muy difícil que nuestro cerebro lo integre de manera normal, porque para empezar, perder un hijo es muy difícil entenderlo y perder un hijo por suicidio es muy difícil integrarlo de manera normal. Entonces, a veces creemos que nos estamos volviendo locos, pero en realidad es porque no estamos preparados o nuestro cerebro no está preparado para asimilarlo. Y a mí me gusta mucho también cuando Ana Elsa dice, el proceso es muy diferente en todas las personas, porque puede haber personas, como conocimos una persona en un retiro que ya llevaba 17 años y uno no puede juzgar a alguien por llevar 17 años. Ni tampoco podemos juzgar a alguien por llevar un año y que esté bien. Cada quien vive su proceso de manera diferente. Y bueno, te agradezco por estar aquí y agradezco a todas las mamás y todos los papás y todos los hermanos que seguramente están escuchando esta plática, con el corazón pues apachurrado, ¿verdad? Gracias, amiga. No, sí es cierto. Eso que dices, tienes mucha razón. La terapia yo creo que es fundamental, sobre todo en un duelo por suicidio de un hijo, ¿no? Yo siempre he estado en terapia, yo siempre soy, apoyo muchísimo en las terapias porque aunque te sientas bien y a veces, tú sabes, Maite, nos lo dicen mucho de que, ay, ¿cómo puedo estar? ¿Cuándo voy a estar bien como ustedes? O así, nosotros también nos quebramos, nosotros también lloramos, nosotros también nos duele el alma, no crean que nosotros ya no nos duele nada. Yo siempre les digo, me pueden ver aquí hablando, pero yo también tengo mis días muy tristes, mis días que son como el cumpleaños, la Navidad, el Día de las Madres que a mí me mata.
pero es muy importante la terapia. Yo creo que también ahorita que estamos hablando de la culpa, cuando te metes mucho en la culpa, ahí también puedes desarrollar muchos traumas. Viene también, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, el post-trauma que viene después también de cuando hay un suicidio o así, también el traumático, los episodios depresivos mayores, o sea, todo eso se va a pronunciar más cuando tú te metes en la culpa total, o sea, que no quieres saber de nada más que la culpa, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante que estemos como que bien atentos, qué estamos sintiendo cuando es mucho ya ¿cómo te puedo decir? La culpa que traes, la que no te deja vivir, que no te deja, yo creo que sí es muy necesario, como lo decía Maite, ir a terapia porque en sí el puro duelo por suicidio es muy traumático. Es, si lo ves porque lo ves y si no lo ves porque no lo viste y porque a veces la mente te juega peor en las imágenes cuando no lo ves que cuando lo ves. Entonces, siempre va a haber un trauma como padre, siempre va a haber ese dolor desgarrante y Mira, por eso es la importancia, yo creo, de aprender a manejar todo eso, ¿no? A aprender a acomodar ese dolor de esa manera que no nos esté haciendo tanto daño, porque el dolor va a estar. No hay ni etapas, ni un secreto, ni nada. Yo aquí no les vengo a hablar como que muy, tampoco a romantizar lo que es esto, porque yo siempre lo he dicho, estamos viviendo lo más doloroso y lo peor que puede vivir un padre cuando pierde un hijo, que es el duelo de un hijo en general. Cuando es un duelo por suicidio todavía es más complicado, pero estás viviendo lo peor. No puedes ni quieras sentirte bien cuando realmente si te sientes mal, si quieres llorar, si es normal. Yo creo que ahí es darle mucho espacio a las emociones. mira, Yo por lo menos hago mucho lo que es la meditación. A mí me ayuda muchísimo al meterte dentro de ti, el cuando empiezas como que a darte un clavado, ¿qué estoy sintiendo? Es de verdad, meditar ayuda muchísimo a calmar la mente, a calmar las emociones y a darte cuenta y darle espacio a ese tiempo para llorar, a ese tiempo para sentir y para darte cuenta realmente qué está pasando en tu cuerpo. El llorar es bien importante porque si no te van a venir muchísimas enfermedades, te vienen muchos achaques físicos, mentales, el dormir bien es bien importante también en el duelo. Y yo creo que el simple hecho de levantarte todas las mañanas estás haciendo muchísimo. A veces me dicen, es que yo quiero hacer más, ¿qué puedo hacer? El levantarte cada mañana es demasiado para una persona que está en duelo, sobre todo en el duelo de un hijo es demasiado. Entonces yo creo que volvemos a la compasión que nos debemos de tener y el consentirnos un poquito más, el darnos cuenta cuando nuestro cuerpo quiere descansar, cuando nuestro cuerpo ya no puede más, cuando nos sentimos agotados, cuando nos sentimos que ya no podemos más. Date ese espacio, no pasa nada. Dátelo. No hagas ese día algo que necesitas, o a veces cuando vienen los cumpleaños, por ejemplo, o el aniversario, ¿no? Que quieres hacer algo muy emotivo y a veces no te dan las fuerzas. Yo me acuerdo que a mí los primeros años no me daban las fuerzas y yo no hacía nada, nada. O sea, dije, no, o sea, este día yo no lo voy a festejar, me siento muy mal y no voy a hacer nada. Y ya, pasaba ese día y yo me sentía bien porque ya, o sea, ya no hice nada y no me desgasté más de lo que ya estaba desgastada emocionalmente, porque emocionalmente las fechas importantes te desgastan. Aunque te sientas bien, llega ese día y no sé qué pasa, pero te empiezan a venir muchos sentimientos que de un segundo a otro te empiezas a sentir mal, te dan ganas de llorar, te sientes triste, te duele esto, te duele lo otro. Entonces yo creo que no hay tampoco que obligarnos a hacer mucho cuando realmente no tenemos ganas, no tenemos ánimos, no podemos dar más. Date espacio,
quiérete y escucha tu cuerpo. No sé, Maite, si hay preguntas, si alguien me quiere preguntar algo. Hola a todos, Mande, déjame gustaría hacer que, sopita. me gustaría que por favor silenciaran su micrófono y las personas que quieran hacer una pregunta, Cari Nova Corazón, te voy a silenciar el micrófono y por favor te pido, a ver, Juliana Rojas, querida Juliana, ¿cómo estás? Juliana es de Colombia, ella perdió a su hijito. Adelante, Juliana. Muchísimas gracias, gracias, excelente tu presentación, porque además sé que lo estás haciendo desde el corazón. Gracias. Quienes hemos pasado por una pena como estas, casi que con vernos ya nos entendemos. Te tengo un amor profundo a Maite porque la he conocido en este proceso y ha sido una gran compañía. Yo quería comentar algo y es que hay una sensación perturbadora, por ejemplo, en el caso mío, que mi hijo sufría de una enfermedad psiquiátrica, un trastorno afectivo bipolar, y en medio de la depresión profunda, cuando ya no pudo más, pues tomó la decisión de quitarse la vida. Yo anticipaba que él lo iba a hacer. No creía que fuera capaz de hacerlo, porque él mismo me lo había dicho. Yo soy muy cobarde. Yo fui quien lo encontré, pero con esta culpa propia de, bueno, ¿y por qué yo no lo pude evitar? ¿Por qué si incluso a mí se me suicidó una sobrina hace 10 años y ya sabíamos de este tema y en mi familia hemos sufrido eso? Yo, ¿por qué no prácticamente lo amarré a la pata de la cama para que no fuera a hacer nada? Pero bueno, no se quiso medicar, no se quiso hospitalizar. Ya después de haber hecho la evaluación y yo hice todo lo que pude hacer con lo que yo tenía, hay otra cosa que me llega como culpa y es el alivio. Yo me siento en algunos momentos aliviada porque no lo veo sufrir. Me veo a veces aliviada porque sé que para él era una tragedia pensar en vivir una vida con un trastorno afectivo bipolar, porque él era un alma libre y él no estaba dispuesto a medicarse, él no estaba dispuesto a someterse a las restricciones que implicaba tener medicación permanente, tener una vida juiciosa, acostarse temprano, también pensar lo que habría sido para mí la vida eh, todas las noches, porque él quería devolverse para Barcelona, donde él estaba viviendo. Si este muchacho no me contestaba el celular, Dios mío, ¿qué le pasó? ¿Dónde está? ¿Qué va a hacer? ¿Es que se va a quitar la vida? Entonces eso me da culpa, porque yo digo, como dices tú, sí, por un lado, a veces cuando me río, porque ya ahora me puedo reír a carcajadas y Camilo se murió hace un año y un mes, relativamente poco, también a veces me sentía como mal, ya estoy tratando de mejorar en eso, pero cuando yo digo, Dios mío, ¿cómo hubiera sido mi vida si Camilo hubiera seguido vivo? ¿Y cómo hubiera sido su vida? Entonces, quería compartírselos porque no sé si haya otras personas que como yo viven eso y vuelvo y les digo, es paradójico, ¿sí? Sentir eso. Eso no quiere decir que yo no ame a mi hijo, era el amor de mi vida. Eh, pero también como lo amé tanto, tampoco hubiera querido seguirlo viendo como lo vi. Eso es como, lo digo desde el fondo de mi corazón y sé que hay personas que de pronto no lo entienden, pero para mí es importante hablarlo, verlo y, y saber que, pues, que también es parte de mi duelo. Gracias. Gracias, Juliana. Así es, como dices, estás viviendo un duelo y yo creo que pues tienes poco tiempo. El duelo en realidad es muy cambiante. Como ahorita te puedes sentir pues muy bien, va a haber momentos en que a lo mejor se te vengan esos recuerdos, ¿no? Como dices, ¿qué hubiera sido mi vida si estuviera él? Yo creo que es algo que nos preguntamos todas las madres y es donde más ataca, ¿no? Ese dolorcito cuando dices, ¿cómo estaría él ahorita, no? Gracias. Y yo quisiera decirle a Juliana que yo he compartido ese sentimiento
que ella siente. Porque fíjense que yo luchaba con la adicción de mi hijo, pero llegaba un momento que cuando yo le pedía a Dios, yo le decía, ya no me importa la adicción, con que yo lo vea contento a él, porque a mí lo que me dolía era verlo sufrir. Entonces, cuando tengo esas, lo que le llamo la noche oscura, que yo me siento muy mal, mi cerebro me está engañando que Rubén está sufriendo y Rubén ya no está sufriendo. Entonces, eso es lo que a mí me da paz, cuando capto que Rubén no está sufriendo, porque llevábamos un tiempo, bueno, las mamás que nos tocó darnos, o sea, que nos tocó verlo sufrir durante mucho tiempo, ¿no? Esa era una constante, ¿no? Saber que está sufriendo y querer meterte ahí y que él se sintiera diferente. Ese alivio que sientes, Juliana, yo lo he sentido. Y no significa que no quieras a tu hijo. Me imagino que las mamás que ven a los hijos cuando tienen una enfermedad muy dolorosa, cuando los ven sufrir por una enfermedad muy dolorosa, es algo similar, ¿verdad? Porque aquí es dolor emocional, pero también es dolor a final de cuentas. Entonces, corazón, yo sí he sentido eso que tú sientes, de repente ese alivio de que él no está sufriendo. Por supuesto que lo quisiera tener aquí conmigo y que él estuviera viviendo una vida diferente. Cuando yo veo a chicos que su vida cambia, ¿no? Que digo yo, qué padre que Rubén le hubiera sucedido eso. Pero bueno, trato Es de que yo creo que, pasar pues es que el dolor de un hijo, yo creo que es el sufrimiento de un hijo es lo que más duele, ¿no? No importa si tenía una enfermedad o no, yo creo que cuando tú ves sufrir a tu hijo, de lo que sea, a lo mejor emocionalmente pues es horrible, ¿no? Entonces sí es un sentimiento que vivimos también los padres, ¿no? Que pasamos por situaciones con los hijos y yo veo de repente padres que están batallando con sus hijos que están sufriendo por muchos intentos de suicidio o por adicciones o lo que tú quieras y sufren muchísimo y tienen al hijo vivo, pues entonces yo creo que eso es el sufrir por un hijo, pues es que en general los padres, ¿no? Claro que cuando se te muere un hijo ya eso va más allá, pues, ¿no? Ya es más desgarrador, más todo y sí, puedes comparar ese sufrir con el cual él estaba sufriendo y a veces dices, bueno, ya no está sufriendo y eso también te da como una tranquilidad, una paz, pero a veces también te da como que ahora pues yo sufro, ¿no? Porque tú ya no sufres y sufro como por ti, pues no, es que todo es muy relevante, pero sí hay muchas emociones y son muy válidas, la verdad, o sea, no debes de sentirte mal por ninguna emoción que sientas, porque así es el duelo. En el duelo vas a sentir muchas emociones, a veces vas a sentir paz, pero a veces también vas a sentir mucho dolor. Gaby Gamboa. Amiga, hay unas personas con la mano levantada. Sí. Tenemos a Elizabeth, a Lini y a Gaby Gamboa. Como no puedo saber el orden, me aparece A primero. ver, Elizabeth me parece a mí. Elizabeth Flores. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Elizabeth Flores. Pues agradecerles por este espacio y felicitarles también porque sé que estar en esa posición hablando pues de todos estos temas cuando se ha atravesado una situación tan dolorosa no es fácil. Pues de mi parte, yo perdí a mi hermana. mm, ya es un año de lo que ella pues decidió quitarse la vida y yo creo que hay como muchas situaciones alrededor de este tema porque hay un estigma muy fuerte frente a lo que es el suicidio, ¿sí? Y a veces hasta para nosotros, los mismos familiares, se convierte ese estigma en algo tan fuerte que no somos capaces de hablar de ello. Nos cuesta un poco de trabajo y digamos que debido a esa situación tan fuerte, tan impactante, pues tal vez nos podemos llegar a quedar en alguna de esas etapas del duelo, como es la negación. Entonces siento que a mí me pasó algo así de que una vez pues pasó este evento tan doloroso y tan impactante, yo realmente no había hablado sobre este tema, ¿no?
pues a mí hasta hace poco, digamos que empecé a hablar de esto, empecé a abrirme un poco más porque siento que es incluso una responsabilidad eh, empezar a trabajar este tipo de temas porque además yo soy psicóloga. Entonces, imagínense el impacto que todo esto tuvo sobre mí, en mi rol, en mi vida y pues todo lo que hemos pasado como familia, ver a mis padres sufrir tanto, no es fácil. Pero entonces decidí empezar a trabajar en mí y a transformar este dolor tan fuerte que acongoja, como en estos momentos, que cuando uno habla y se le quiebra todavía la voz, pero empezarlo a transformar en trabajar en prevención. Entonces, realmente ha sido muy duro porque aparte de esto, pues yo he tenido algunos eventos donde se han presentado algunas situaciones donde he tenido señales claras de que es mi responsabilidad también empezar a trabajar sobre estos temas y resulta que hace un poco más de una semana, pues un compañero de una de mis nenas se quitó la vida y pues bueno, frente a ese evento yo pues obviamente quedé muy impactada, pero dije, ya no es momento de seguir de pronto sumida en el dolor, sino de Ujú. trabajar. Y pues emprendí en este momento una decisión y es, Ay, silenciaste a Elizabeth. Ay, Eli, perdóname, es que alguien estaba hablando y te estaba interrumpiendo y me equivoqué, perdón. Perdón, Eli, vuelve a activar tu micrófono, por favor, corazón. ya que ven. No, no, no es Eh, culpa tuya. Culpa- entonces, no sé hasta dónde me escuché, pero Básicamente la última semana ya en consulta externa, Ujú. menos vamos a pasar a otros lados. A ver, de la manera más Para que tú atenta, nos por favor, organice apagar con sus las enfermeras. micrófonos. Déjame. Diana Saldaña tiene prendido el micro. Ahí ¿Cómo está. se llama? Diana Saldaña, ya lo silenció. Ya, Por favor, les gracias. pedimos a todos por respeto silenciar. Gracias. bueno, Ya. y entonces en este momento pues estoy intentando reconstruir, digamos, ese duelo también. em, Intentando también aceptar que se deben integrar las emociones, como lo dicen ustedes, en algunos momentos uno puede sentir tranquilidad, mm, digamos que felicidad también. Yo tengo dos hijas, entonces pues también son esos momentos de compartir con mis hijas y de sentirme bien, tranquila, pero llegan momentos de mucha tristeza, de mucho dolor, de recordar, entonces, el intentar aceptar que podemos integrar nuestras emociones, pues es importante también, ¿no? Los estados de tristeza, de alegría, de frustración, de enojo que pueden llegar y reconocer que pues siempre el amor por nuestro ser querido nos va a conectar a llegar a tal vez a otro nivel en el que no nos imaginamos y a transformar este dolor en cosas que tal vez en la vida nos hubiéramos imaginado emprender o empezar a hacer o empezar a trabajar porque de eso se trata también. Entonces, pues sí quería comentarles un poquito esto y pues agradecerles. Voy a estar súper pendiente de este tipo de conferencias, de apoyos, pues para también poder empezar a trabajar en mí y de esta manera empezar a ayudar a otras personas, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Elizabeth. Oigan, yo no sé por qué, es que no todo el mundo te conoce, Anaelce. Como ya queda más poquito tiempo, me encantaría que les platicaras cómo pueden acceder a todos tus recursos de ayuda, que les platiques, porfa. Sí, claro que sí. Bueno, pues yo tengo el grupo El Regreso a Casa, que está en todas las redes sociales, así lo pueden encontrar como El Regreso a Casa. Y bueno, tengo por WhatsApp también grupos de pérdida de hermanos, pérdida de pareja, pérdida de hijos por cualquier situación y también de duelo por suicidio. Entonces, cualquier grupo está por WhatsApp, son totalmente gratis, compartimos puras herramientas que no cuestan pláticas, libros, cualquier
cualquier ayuda, ¿no? También está el canal de YouTube donde tenemos ahí las pláticas que tenemos más o menos 1 o 2 al mes, que es por Zoom, con especialistas en diferentes temas que también nos ayudan mucho en el duelo y que se van grabando en el canal de YouTube. También si quieres estar en vivo, pues todos los que están en el grupo de WhatsApp o en Facebook también se anuncian en Instagram, pues ahí se les manda el enlace de las pláticas, ¿no? Que son pues totalmente gratis. Ay, muchísimas gracias, amiga. Nosotros siempre nos Gracias. canalizamos cuando nos escriben. Nosotros nos enfocamos en prevención, en que se escuche fuerte mi grito, y Ana Elsa se enfoca en la parte del duelo, que también la posvención viene siendo un tipo de prevención. Y Sí. creo que quería Gaby también, y había otra persona que había levantado la mano. Bueno, creo que Gaby ya la bajó, pero está Liney. Liney. Les voy a poner aquí mi teléfono para los que quieran por WhatsApp. Y le ponle el nombre de regreso a casa. Ok. Liney, si quieres hablar, corazón, nada más que Sí, sí. muchas gracias. Escuchándolas a todas, en la cuestión de estos grupos también desfavorecidos, yo en estos momentos también me estoy involucrando, no solo en la cuestión de la salud mental, sino también en unos grupos que son muy invisibilizados y donde los riesgos de suicidio son muy elevados. Mi hijo era un chico trans, un chico transexual, y dentro de la comunidad LGBTQ+, ellos son uno de los focos de riesgo muy grandes por la cuestión del rechazo social, por la cuestión de la discriminación, por la cuestión de la burla, por la cuestión de todo este contexto social en el que desafortunadamente ellos son muy excluidos incluso dentro de sus propias familias. He comenzado a trabajar en estos grupos de apoyo a chicos porque mi hijo también padeció una enfermedad mental. Aunado a la cuestión de ser un chico transgénero, él padeció bipolaridad y a veces estas enfermedades mentales son detonantes, salen o surgen por ahí de estos estrés tan grandes, este estrés traumático que padecen estos chicos. Yo hasta ahora me estoy dando cuenta de cómo es que son tan vulnerables porque muchos de ellos terminan incluso fuera de sus hogares por el mismo rechazo de sus padres. Muchos de ellos terminan en estados de prostitución para sobrevivir. Muchos de ellos caen en drogadicción. Y todo esto los va llevando a un camino en donde el suicidio es el lugar donde pueden encontrar el reposo, la paz o la tranquilidad. Y estoy entendiendo que hablar de suicidio no es hablar de si tuvo valor o fue un cobarde o fue la solución o no la fue. Entiendo que es un estado mental tan fuerte en el que todo ese deseo que todos tenemos de sobrevivencia como ser humanos en ellos se pierde, se anula completamente. Y pues yo les quiero agradecer porque tengo también esta culpa que se hablaba por ahí. Mi hijo fue diagnosticado desde 2016, justamente cuando él, dicen por ahí, entre comillas, salió del closet. Y fue un camino muy duro y muy difícil, fue una muerte anunciada. Y pese a que hubo tratamiento, tanto psicológico como psiquiátrico, que se medicó de la mejor manera, que se internó en algunas situaciones, el monstruo ganó. Y pues yo me gustaría hablar a nombre de estas comunidades LGBTQ+, que se tocan muy poco estos temas, que se visibilizan muy poquito. Yo he escuchado en muy raras ocasiones situaciones en las que atraviesan estas comunidades, donde el suicidio es lo más común que hay, donde hay grupos entre ellos mismos que se tienen que cuidar entre ellos, porque no hay más. Ni siquiera las mismas autoridades hacen lo correspondiente. De hecho, hasta en el momento mismo de su muerte son cuestiones de burla. Son cuestiones, son chicos que son juzgados mucho más duramente. A mí me llegaron a decir que qué bueno que él había decidido morir, que es que porque lo más seguro es que si no lo hacía él,
por ser un chico transgénero lo iba a hacer alguien más, lo podían matar. Entonces, es un grado de desconocimiento y de falta de empatía del que yo no me había dado cuenta hasta que estoy del otro lado. Y pese a que sabía que en algún momento esta era una probabilidad muy grande, él estaba dentro de un grupo muy grande de llegar a morir así, chico transgénero con bipolaridad, yo sabía que en algún momento, pero les agradezco mucho que se toquen esos temas y me gustaría pedirles que también se toquen a este otro lado de estos chicos que no se habla. Si de por sí el suicidio es un tema tabú, hablar de la cuestión de transgénero, de diversidad sexual, es todavía más difícil. Hay la cuestión religiosa, la cuestión moral, la cuestión social, la cuestión ética, es muy complicado. Y creo que más que nada son seres humanos igual, con la misma capacidad de amar y de sufrir. Mi hijo tenía una frase y es la que a mí me gusta comentar, la encontré en uno de sus cuadernos porque él escribía mucho. Él estaba estudiando una maestría en psicoanálisis y él tenía una frase que decía que el amor está formado con muchos colores y muchos matices y que cada quien elige el color con el que quiere vivir ese amor, haciendo referencia a ese arco iris de diversidad sexual con lo que ellos se caracterizan. Y me gustaría que también se tomara mucho en cuenta a estas comunidades. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Ay, Lini, muchísimas gracias, hermosa. Te abrazamos con todo nuestro corazón y cuando quieras entrar en nuestras sesiones de Zoom, Se vale. se Hablamos. habla de todo esto. Hay una conferencia ahorita, la que sigue, que Diego va a hablar de muchos temas muy interesantes por todo lo que ha pasado, identidad de género, bipolaridad, TDAH, adicción a la cocaína, y aquí está. Y él entiende todo esto que se ha vivido, y créeme que te entendemos, corazón, y te abrazamos con todo nuestro cariño. Rubén también escribía mucho en cuadernos. Te abrazamos y muchas gracias por abrir tu corazón. Ay, pues ya quedan 2 minutos. Queremos agradecerte muchísimo, Nelsa. Nos están preguntando de la repetición. Todas las pláticas las vamos a convertir para ponerlas en YouTube. Ya cuando las tengamos con buena calidad y todo bien hecho, ya les vamos a avisar y les compartimos todas las conferencias por YouTube. Van a estar en YouTube. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana Elsa. Sé que hablar de este tema siempre es difícil, pero gracias por abrir tu corazón y por compartirlo con nosotros. No, gracias a ti, Maite, por la invitación. De verdad, pues estoy muy, muy agradecida. Ya sabes que te quiero muchísimo y pues me encanta todo esto que haces, toda esta ayuda. Yo siempre te he dicho cómo me gustaría que hubiera habido una Maite en los tiempos de Rodrigo para que le hubiera salvado. Y bueno, yo quiero decirle a todos los papás que están viviendo este duelo, como ahorita leía que decían que su hijo era cobarde, yo creo que aquí no se trata ni de cobarde ni de valiente. Yo creo que el suicidio pues es algo muy doloroso y que no debería de pasar. Yo creo que todos debemos de hacer algo y el hablarlo es la mayor prevención que hay, el hablarlo, el quitarnos todos estos estigmas, el que la sociedad ya vea algo como algo que nos puede pasar y que no nos satanicen también a los que estamos viviendo con esto. Muchas personas ni siquiera quieren salir porque sientes que te van a ver mal, que te ven diferente. Y yo creo que ya no debería de ser así, porque ya cargar con el dolor de la pérdida de un hijo es suficiente como para cargar todavía con todo este estigma que hay del suicidio, de decir, es que el hijo de ellos se suicidó, o la hermana, o el amigo. Entonces, como sociedad todos tenemos que empezar a cambiar esto, ¿no? Desde los jóvenes hasta todos los adultos, porque no se vale que sigamos viéndolo como algo diferente, como una muerte que no se habla, porque el suicidio yo creo que es como una enfermedad, como hay el cáncer y como hay muchas enfermedades que también tenemos que llevarlos con un doctor y podemos prevenir. Yo creo que así se puede el suicidio también y hay que verlo como eso, como lo que es una manera más de morir, que no tenemos por qué
verlo como algo feo ni malo. Y como les digo a todos los papás que están aquí, ya con el solo dolor de perder un hijo es suficiente como para cargar todo este estigma y todo lo que te puede decir la gente. Y muchas gracias, Maite. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Dejo la